13, del 53 al 58, y vamos a leer unánimes. Del 53 al 58, sí señor. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Que no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Todas estas cosas, perdón. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, entonces acá podemos ver, por favor se sientan, acá podemos ver cómo Jesús llega nuevamente a su tierra natal a hablar. Entonces vamos a orar. Padre Santo, Señor, que seas tú obrando a través de esta palabra. Señor, aquí Jesús había terminado de hablar del reino de los cielos, del valor tan grande que tiene conocerte, Señor, del valor tan grande que es entender tu palabra, Señor, y que nosotros debemos de darlo todo por ti, Señor. Y ahora Jesús ha partido a su ciudad natal, a Nazaret, Señor, y allí da un mensaje también, pero también hay unas actitudes allí de quienes le escuchan. Ayúdanos a entender tu mensaje, ayúdanos a entender qué posición debemos de tener, si como estas personas que le escucharon o como la iglesia que Dios desea. Ayúdanos, Padre Santo, y que sea tu Espíritu Santo, porque Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestros pensamientos, nuestro diario vivir, para que esta palabra pueda obrar y llegar hasta lo más profundo y calar y dar fruto conforme tú lo deseas. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces acá ya podemos retomar, dice en el 53 al 54, ya vimos que Jesús había venido predicando, pero tomó la decisión ya de irse a su tierra natal, que es Nazaret, y allí entra a la sinagoga. Eso era un sábado, y dice allí que era la costumbre de ellos, pues o nosotros sabemos que era la costumbre de ellos ir a la sinagoga, pero mire que allí dice algo muy importante, dice: y se maravillaban. Entonces, ¿será que nosotros cuando escuchamos y leemos la palabra nos maravillamos? O de pronto ya por el tiempo que llevamos ya la leemos común y corriente, ¿sí? Porque algo que nosotros tenemos, y es que si somos juiciosos leyendo, entonces, yo ya me sé esta porción, y sigo, entonces no, veamos que Dios hable y entre en nuestro corazón. Pero mira, acá hay algo que también dice, y es que Él estaba enseñando, pero no menciona qué. Así que les pido que vayamos a Lucas 4 y en el versículo 16 al 22, vamos a ver allí que dice en Lucas 4, porque esta porción habla de la misma situación, pero de manera más específica. Lucas 4, por favor. Y vamos a leer del versículo 16 al 21. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él fue criado en Nazaret. O sea que la gente que lo vio lo conocía. Debemos de partir de eso, lo conocía, y además dice que entró en la sinagoga conforme era su costumbre. O sea, él no era nuevo en la iglesia. A él lo conocían. Y luego dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahí empieza la enseñanza también de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí.
Primera característica de Jesús, el Espíritu de Dios estaba sobre él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, es decir, lo ha elegido para dar buenas nuevas. Y esa es la labor que Jesús hace en nuestras vidas, darnos esas buenas nuevas. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ponía a analizar, bueno, ¿serán las personas tristes? ¿Serán las personas con problemas? Independiente de lo que sea, Él sana nuestro corazón. Nosotros nos acercamos a la palabra con diferentes circunstancias, a veces tranquilos, a veces necesitados, pero Él allá dice que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Pregonar libertad a los cautivos es que ya no somos esclavos, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Satanás. Acá dice a poner libertad a los oprimidos. Esto era lo que Jesús les estaba diciendo, y entonces dice a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Vamos a ir viendo más adelante cómo ahora nuestra relación con Dios se ha restaurado gracias a Jesús. Y luego dice ya en el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense, estaban atentos, ¿qué vamos a aprender? Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ven? Esto era lo que Jesús hizo ese día. Les dijo en otras palabras, yo soy el que ustedes están esperando, y de mí van a encontrar libertad. Libertad de Satanás, del pecado, del mundo, inclusive de nosotros mismos, de las situaciones que vivimos. Esto era lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, cuando volvemos a Mateo 13, igual siempre téngalo allí apartaditos, igual que yo. Entonces dice así, en Mateo 13 dice que enseñaba, y luego dice de tal manera que se maravillaban y decían, ¿sí? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Espérate. Y claro que sí, la gente dijo, uy, este hombre, si es mi vecino, yo lo conozco, y está diciendo que en él vamos a tener libertad, porque dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Ellos están diciendo, uy, ¿de dónde? Y además, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? Ellos se habían dado cuenta que él hacía milagros. En este momento no se menciona hasta acá si él había hecho milagros en Nazaret o no, pero dice que sabían de esos milagros. Entonces, ¿qué pasa? Lo están viendo como un hombre común y corriente, porque ya lo conocían. Él ya había ido a la sinagoga y había leído los libros, diferentes libros. Pero ahora nosotros vamos a ver Jesús de dónde sacará esa sabiduría. Yo creo que ustedes ya saben. Ya sabemos de dónde la saca. Sin embargo, vamos a ir a Primera de Corintios, y ahí vamos a saber el de dónde sacaba esa sabiduría y esos milagros. Primera de Corintios 1, por favor, del 23 al 25. Primera de Corintios. Y dice en el capítulo 1, del 23 al 25, y ahí vamos a responder la inquietud de ellos. Dice, pero nosotros, acá está hablando Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Hasta ahí, un segundito. Tropezadero, ¿para quiénes? Para los judíos, y era lo que estaba ocurriendo ese día en Nazaret, en esa sinagoga, que ellos lo estaban viendo como, ¿y este? Ni siquiera dice ni Jesús, sino, ¿y este de dónde está sacando tanta sabiduría y maravillas y milagros? Entonces Jesús está siendo tropezadero para ellos, es decir, como un obstáculo. Y luego dice en el 24, mas para los llamados, iglesia, nosotros somos los llamados, nosotros, todas las personas. Pero ¿qué pasa?
que el que cree es el que ha atendido a ese llamado de Jesús. Entonces dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice allí? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí estaba. Mire, cuando leímos Lucas 4 decía, el Espíritu Santo está sobre Jesús, y acá dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso es que Cristo hablaba de esa manera. Pero resulta que nosotros ahora tenemos su palabra, y cuando la vamos a predicar, esa sabiduría de Cristo es la que nosotros debemos de predicar. Hay veces, cuando estoy en CAQUES, hay un grupo de estudio donde la señora tiene pues diferentes conflictos, pero todos normales. O sea, del hogar, allá ellos tienen pollos. Bueno, entonces a veces tiene sus problemas con sus pollos, con los hijos, y sencillamente me cuenta, y yo digo, no, pues de pronto porque uno está desde afuera, le da como un consejo, le dice, no, pero venga, no pelee tanto, o dígale a su hijo, yo pienso que decirle esto, lo otro, y ella dice, pues sí, no, yo no había caído en cuenta. Porque no digo que sea yo, sino que uno a veces analiza, y si tenemos a Dios en nosotros, la gente va a encontrar sabiduría para las cosas que hay que hacer, pero también nosotros la vamos a encontrar al leer la palabra de Jesús. Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios, que es lo que veían los que lo estaban escuchando. Y luego dice, porque lo insensato de Dios es más sabio. Claro, ellos veían a Jesús como alguien, sí, mi vecino. Sí, con el que iba y nos encontrábamos en la tienda cuando hacíamos compras. Ay, sí, el que estaba ayudando a su padre a hacer los muebles. Y entonces lo veían como, dice, en el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. En otras palabras está diciendo, lo de nosotros es, dice acá, nosotros seríamos como insensatos, dice, o nosotros nos creemos muy fuertes, pero no, es Jesús el fuerte, es Jesús la sabiduría de Dios, y es lo que estaba planteando allí en esta sinagoga, lo que estaba ocurriendo. Y volvamos por favor otra vez a Mateo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Saber de dónde viene la sabiduría y los milagros de Jesús, para que nosotros lo empecemos a ver como Él es. ¿Qué pasa, iglesia? Nosotros llevamos años, yo llevo 16 años conociendo al Señor, y de pronto ya no vemos a Jesús como lo vieron estas personas. ¡Qué milagros! ¡Qué sabiduría! De pronto nosotros ya nos estamos normalizando, ya no hay nada de asombro al leer las Escrituras. Analicémonos. Miren que cuando yo estaba haciendo este tema, créame que Dios mío, analicémonos cómo lo estamos viendo, como alguien más, como nuestro hermano, como el de diciembre, como el de la Semana Santa, que es cuando, sí, Jesús. No, Él es sabiduría de Dios y poder de Dios. Volvamos por favor otra vez a Mateo 13. Y vamos a continuar viendo qué más ocurrió allí. Entonces, ya contestamos, ¿de dónde Jesús tiene esa sabiduría y esos milagros? Pues porque viene de Dios. Y luego le dicen, ¿no? Entonces entre ellos están hablando, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vayan ayudándome a leer. ¿No están todos sus hermanas, con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Listo, acá Jesús, ellos lo están mirando como el vecino. Entonces es asombroso porque nosotros acá hemos crecido en la vida de fe, y es normal, debiera de ser normal que nosotros dijéramos esto. Entonces, no sé, va a poner un ejemplo, don Daniel. Entonces, don Daniel, luego él no es el que vive a nuestro lado. Luego Daniel no es el que tiene a Esteban, que Giovanna es su esposa, y bueno, ¿qué quiero decir? Pero don Daniel está llevando la palabra, pero en don Daniel a través de él se están dando los milagros, las señales, los prodigios. Es lo que quiero decir, que nosotros también debieran decir, luego no es este Néstor, luego no es este Hernán,
pero con el fin de que digan, y mire lo que ahora está llevando a los demás, mire lo que ahora se ve reflejado en él, porque Jesús está en él. Y así era como ellos lo veían sencillamente como alguien conocido. Pero también los sacerdotes, los fariseos, ellos lo que veían es, pero este no ha estudiado con rabinos, este no es ni siquiera levita. Entonces, ¿de dónde está sacando él tanta sabiduría? Nosotros, ¿cómo estamos midiendo a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿Según nuestra humanidad? ¿Según nuestros propios deseos? Y lo estaban viendo como un hombre. Ahora la pregunta que sigue es, y ustedes ahí me contestan, pero así, cortico. ¿Será que era bueno que Jesús viniera como hombre o de pronto que solo se manifestara, Dios se seguirá manifestando a través de la palabra y en espíritu? ¿O será que era necesario que él viniera como hombre? ¿Qué dicen ustedes? Piénselo allí. Porque de pronto, pues acá lo están viendo como hombre, ¿será que eso era malo? ¿Es necesario o no que Jesús viniera como hombre? ¿Qué piensan? Sí, a ver, una cosita allí yo los escucho. ¿Por qué sería necesario? ¿Cómo? Bueno, lo mandado por Dios para que nos entendiera mejor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a ver 3 puntos por qué era necesario que Jesús viniera como hombre. Sí valía la pena que Jesús viniera como hombre. Lo primero que lo vamos a ver en Hebreos, por favor busquemos, Hebreos 10, del 3 al 10. Ahí vamos a ver la respuesta, porque sí, yo la verdad no había caído en cuenta por qué era necesario que Jesús viniera como hombre, así como lo estaban viendo. Y no es que estuviese mal, lo malo era la actitud frente a él. Entonces, Hebreos 10, del 3 al 10. Dice así, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ay, paremos. Hay una circunstancia que se está presentando, y es que las ofrendas que estaban haciendo no estaba quitando el pecado de la gente. ¿Y qué tenían que hacer? Cada año volver a presentar estas ofrendas, volver al templo, pero dice acá, pregunta, ¿olvidaban los pecados o hacían memoria de él? Memoria. Iglesia, les cuento, una de las cosas que me ha dado libertad y que nos debe dar libertad a nosotros es que ya nuestros pecados han sido perdonados y no podemos seguir haciendo memoria de ellos. No, por eso es que Jesús, por eso está diciendo acá, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y Jesús no quiere eso. Nosotros toda la vida, yo acordándome cuando era niña, cuando yo era niña y hacía esto. No, es que Jesús ya me perdonó. Pero entonces mire la necesidad de que Jesús se hiciera hombre, por lo cual entrando en el mundo, ¿quién entró al mundo? Jesús. ¿Ven? Es que había algo que no nos servía como estaba, aunque Dios lo había establecido, pero llegaba un momento en que ya, así como un bebé, toma tetero, no sé, hasta los 2 años, punto, ya después comidita normal, un ejemplo. Entonces acá él está diciendo, antes se hacían estos sacrificios, no eran lo suficientemente buenos, entonces dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? ¿Quién le preparó cuerpo a Jesús? Dios. ¿Ven? Es que Dios es perfecto, es sabio, y aunque ellos lo estaban viendo a Jesús como un hombre, resulta que era lo que necesitábamos. Alguien dijo allí, no se entiende, y eso lo vamos a ver más adelante. Y mire lo que también dice acá, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ahí está hablando Jesús, ¿sí? Y lo dice más en el sentido de iba a obedecer al Padre. Hay que tener claro, Jesús es la palabra de Dios y se separa de Dios solo cuando viene al mundo. No nos imaginemos a
antes de su primera venida, a Dios acá y a Jesús acá. No, pero acá dice Jesús, entonces, así en el 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Era necesario que Jesús viniera porque de esa manera Jesús iba a cumplir la voluntad de Dios. Y luego dice, como está escrito, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, entonces él vuelve y repite, porque esto lo dice en el Salmo 40, dice, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. O sea, Dios lo mandó, pero ya no más sacrificios de ovejas, ni de toros, ni de machos cabríos, no más. Dice acá, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahí, cuando estábamos en la ley, sí había que hacerlo, pero ahora vino Jesús. Y luego dice, y diciendo luego, he aquí, dice él, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Segunda vez, Jesús, haciéndose hombre, iba a cumplir la voluntad del Padre. ¿Listo? Quítalo primero. Mi iglesia, ya no tenemos que traer el macho cabrío, ya no tenemos que traer la ovejita perfecta, ya no. Quítalo primero, que ese sería el primer pacto para establecer este último. Ahora en Jesús tenemos el pacto en su sangre. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, pregunta, ¿un espíritu sangra? No, ahí vamos entendiendo también por qué Jesús se debía de hacer hombre, como ellos lo vieron, como alguien conocido. Luego dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, mire lo que pasa, somos santificados mediante la ofrenda ¿de qué? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esa fue una de las razones por las cuales Jesús vino como hombre. Porque ahora su cuerpo iba a ser sacrificado. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Y su sangre sí nos santifica. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Esa es una de las razones por las cuales Jesús se tenía que hacer hombre. Iglesia, no lo olvidemos, no lo olvidemos. ¿Listo? Ahora vamos a ver una segunda razón por la cual Jesús se tenía que hacer hombre. Y lo vamos a buscar en Colosenses 1, del 21 al 23. Entonces acá estamos viendo, Jesús se hizo hombre para que ahora seamos santificados. Jesús se hizo hombre para que ya no tengamos que hacer memoria de nuestros pecados, para que ya no tengamos que traer la ovejita, no, ya no. Ahora es Jesús nuestro Cordero y nos santifica. Ahora veamos por favor en Colosenses 1, del 21 al 23 y ahí podremos observar por qué otra razón necesitamos que Jesús sea hombre. O bueno, ya, aunque bueno, aquí. Colosenses, 21 y 23, por favor lean conmigo, dice así, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Paremos ahí un segundito. ¿Cómo éramos antes? Extraños frente a quién? A Dios. Perfecto, iglesia. Éramos extraños frente a Dios, pero mire por lo que dice, además de extraños, ¿qué más éramos? Enemigos en vuestra mente, porque todo el pecado lo que nos aleja es de Dios. Eso hace el pecado. Entonces ante Dios éramos extraños, enemigos, porque todo el tiempo desobedeciendo, todo el tiempo, dice, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. ¿Quién? ¿Por qué nos reconciliará Jesús? ¿Qué hace con nuestros pecados Él? Nos limpia de pecado. Eso hace Jesús. Él nos limpia de pecado, por lo tanto, ya no somos enemigos de Dios, ya no somos extraños y ya estamos reconciliados con Él. ¿Ven? Y mire lo que dice en el 22, por favor.
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Necesitábamos su cuerpo, lo necesitábamos, porque dice ahí, en su cuerpo de carne, no espiritual, de carne, por medio de la muerte. Jesús debía de morir, porque con su sangre y con su cuerpo es que Él nos limpia. Y luego en el 23 dice, bueno, pero mire esto que está diciendo acá, ¿para cómo nos va a presentar ahora ante Dios? Santos, sin mancha e irreprensibles. Eso es demasiado bello, iglesia. Nosotros no nos podemos presentar limpios ante Dios, pero Jesús sí nos limpia. Él sí, cuando leamos la palabra, que Dios nos ayude a maravillarnos por la obra que Él está haciendo en nosotros, que no nos acostumbremos. Y mira la condición, 23. Si en verdad, ¿qué pasa? Permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sí, hay una condición. Iglesia, este mensaje cuando Jesús está diciendo, o más bien la gente está diciendo, pero es que yo le conozco a la mamá, yo le conozco a los hermanos, yo conozco a sus hermanas, dice, y sus hermanas están con nosotros, o sea que es probable que inclusive fueran esposos, sus esposas, es probable. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ¿cómo lo estamos viendo? ¿Será que acá dice si permanecemos, si en verdad permanecemos fundados y firmes? El permanecer en la vida de fe a veces puede hacer que ya no estemos firmes. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, cuando yo pensaba, me he maravillado últimamente en la palabra del Señor, me he maravillado en las obras de Jesús. ¿Será que nosotros aún nos maravillamos o será que no? Entonces, ¿será que de pronto ya no estamos tan firmes a pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que oramos, a pesar de que leemos la palabra? Acá el Señor nos está invitando, venga, analícese, iglesia, porque todos queremos estar un día en el cielo y recibir todo esto de Jesús, todo lo que Jesús ofrece porque Dios así lo quiso, porque lo ungió. Entonces acá está diciendo, venga, Jesús vino en carne porque nos va a presentar, ¿cómo? Santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Esta debe ser nuestra alegría, nuestro gozo cada día. Y luego, claro que sí, permanezcamos firmes ¿en qué? En la fe y en el, ¿qué es lo que se predica? El evangelio. Cuando lo leamos, iglesia, mire, si de pronto uno a veces ya lee una palabra y dice, no, pero ya me la sé. Entonces sigamos escudriñando, sigamos escudriñando. Yo le doy gracias a Dios por permitirme estar acá frente a ustedes, porque créanme que mi cerebro tiene que funcionar. ¿A qué me refiero? Tengo que escudriñar la palabra de tal manera que se las pueda transmitir, pero que primero llegue a mi vida. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a leer y pasar, ya leí, ya cumplí con leer, me voy. No, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo? Y lo tercero que vamos a ver, por lo cual Jesús se hizo carne, lo vamos a encontrar en Hebreos 4, por favor, y del versículo 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Ahí vamos a ver qué dice. 14 al 16. Dice así, por favor acompáñenme a la lectura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Paremos ahí un segundito. Alguien dijo, porque Él nos va a entender, o ya nos está entendiendo, y claro que sí. Nosotros somos entendidos por Jesús, somos entendidos por Dios. Dice que Él, dice acá en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
Porque uno también podría decir, pues es que Dios es Dios, Él no siente, Él no es tentado, Él no tiene hambre, Él no tiene necesidades, pero es que ya envió a Jesús. Y Jesús sí pasó por eso. Mire, iglesia, Jesús fue el hombre más atacado. Es que a pesar de que estaba llevando salvación, estaba llevando mensaje de vida, lo miraban como, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Y su propia familia, sus propios vecinos, es como, pues de pronto si ustedes me ven acá, ¿y esta quién es? ¿O quién es el pastor Clímaco? ¿Quién es Nora? ¿Quién es? ¿Quién es? Acá Jesús, pero mire lo que Él dice, Él comprende nuestras debilidades y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero Él, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Él? Sin pecado, por eso nos puede limpiar. Él vino a hacer la voluntad, Dios lo ingresó a la tierra y vino, hizo su voluntad y la cumplió de tal manera que nunca pecó, nunca. Y luego dice, mire lo que va para nosotros también, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá el Señor nos está diciendo, iglesia, les envía a Jesús, Él les limpia de pecado, Él es mi Cordero, acérquense a mí con confianza. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese pecado, como cuando uno era niño, o así sea adulto. Uno hace algo malo y digamos, no sé, con el jefe, y uno hizo algo equivocado, no sé, no hizo el trabajo, llegó tarde, no sé, y uno llega como con temor. En nuestro caso con Dios es, ay, pero es que yo tengo este pecado y tengo este otro y tengo este otro, porque leímos al principio que era que los pecados antes los tenían que estar recordando, ahora nosotros estamos limpios por la sangre de Jesús. Acerquémonos con confianza, dice acá, al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y el oportuno socorro. Jesús nos abre la puerta al Padre, pero gracias a que se hizo hombre. Si Él nos hubiese venido así, ni siquiera estaríamos hablando acá. Considero yo que estaríamos ofreciendo las ovejitas, el macho cabrío, los toros, estaríamos en eso, pero ahora tenemos un sumo sacerdote y el Cristo que sí vino a darnos la salvación y el Cordero de Dios. Bueno, por favor, volvamos nuevamente a… perdón, hay algo muy importante que hay que decir. El hecho de que Jesús viniera a la tierra hace que Él ya no sea hijo de Dios. ¿Eso le quitará su lugar como hijo? No, ¿verdad? Pero ellos cuando vieron a Jesús, porque estaban acostumbrados a verlos, no lo vieron como hijo de Dios. Sin embargo, Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, sí hay que obedecerlo. Él es el enviado de Dios. Por favor, leamos Hebreos del 5 al 6. Ahí sí, capítulo 1, versículos 5 al 6. Y acá es el mismo Dios hablando. Hebreos 1, del 5 al 6. Por favor, leen conmigo. Dice, porque a cuál, entonces no sé si están, bueno, Hebreos 1, 5 al 6. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Ven? ¿Ven lo que está diciendo acá? Dios dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi primogénito. Jesús es el único que salió de Dios. Nosotros somos creación de Dios, pero Jesús viene del mismo Dios. Y dice, y en el 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, Dios envió a Jesús y lo puso en el vientre de María a través del Espíritu Santo. Y luego dice, ¿y quiénes le deben de adorar? Los ángeles. Dios nunca permitiría que alguien adore a alguien diferente a Él.
porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador. Y si le está diciendo a los ángeles, adoren a mi Hijo, es porque Jesús es el mismo Dios. Sí, ellos, y a veces nosotros podemos ver a Jesús como un hombre, pero Jesús es el Hijo de Dios. Listo, entonces ahora vamos a volver nuevamente a Mateo 13, por favor. Y vamos a leer el versículo 58. El 57 les pido que lo dejemos ahorita para lo último. Dice en Mateo 13, el 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué opinan de eso? ¿Bien o mal? Mal. Mal porque él está diciendo, vino y ellos no creyeron en él, dice, y no hizo muchos milagros. En Lucas 4, cuando lo leímos, decía que él hizo unos pocos milagros imponiendo la mano sobre los enfermos. O sea, hubo poquiticas personas que creyeron, pero fue, inclusive allí también en Lucas dice, y él se asombró de la incredulidad de ellos. Sí, o en Marcos 6, dice, se asombró de la incredulidad de ellos. Que Dios no se asombre de nuestra incredulidad, iglesia, que Dios no se asombre. Cuando estaba preparando el tema, yo decía, Señor, yo sí creo en ti, o yo ya me acostumbré a leer la palabra y a orar y a venir a culto y ya, no hay más. Entonces, él se asombró de la incredulidad. ¿Por qué podemos tener incredulidad? Porque por nuestra falta de fe, porque no creemos a sus palabras, porque tenemos problemas y no ha ocurrido el milagro que necesitamos, porque ya nos acostumbramos a él, vuelvo y digo, porque dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Será también porque nosotros estamos muy metidos en el mundo, en las redes sociales, en la televisión, en el trabajo, en la universidad, que nos quita la idea de Jesús, vuelvo y digo, leer la palabra, orar y partamos y seguimos nuestra vida. ¿Qué nos estará generando incredulidad? ¿Qué será? Analicémonos como iglesia, y nosotros somos la iglesia llamada de Dios para llevar también la palabra al Señor, para que esos milagros y esas señales se den a través nuestro. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Entonces, claro, nosotros estamos aquí en el mundo y tenemos necesidades y dificultades, pero un día todo esto va a pasar, un día todo esto va a pasar, sea porque venga el Señor, sea porque fallezcamos, o sea porque se solucionó el problema, ya, pasó. Y sin embargo a Dios sí lo estamos dejando, hoy no tengo tiempo, hoy tengo este tiempo, no más para ti. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Dice, y lo otro, no lo estaban viendo como el profeta, no lo estaban viendo así, no lo estaban viendo como el Hijo de Dios, solo como el vecino, solo como el que ya sus hermanos estaban con ellos. Eso también es dureza de corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hemos dado cuenta, leímos en Lucas 4 y ellos a su vez se están refiriendo a Isaías, que ya estaba la profecía de lo que iba a ser Jesús. Además, recordando cuando vinieron los Reyes Magos, esos Reyes Magos también adoraron a Jesús, o sea, para ellos Jesús no era, a pesar de que lo veían todo el tiempo, ellos sabían que Jesús tenía algo especial. Ellos lo sabían y sin embargo no habían quitar su mente de que era un hombre y ya, por eso lo estaban rechazando. Iglesia, ¿qué queremos? ¿Milagros, señales, prodigios o mejor no? ¿O nos quedamos así como estamos? Y me incluyo, porque ahí dice, y no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad. Nosotros necesitamos milagros, porque es que Dios dice, respaldó su palabra, respaldaba la palabra con los milagros, las señales y los prodigios. Entonces, que nuestro conocimiento de Dios no se quede solo en lo escrito o en los estudios bíblicos, ¿sí? Sino que sea poder de Dios, sabiduría de Dios llevada.
iglesia, que nos unamos en oración, que nos unamos, ay, hay alguien enfermo, alguien tiene una necesidad. De pronto nosotros no conocemos las necesidades de todos ustedes, pero ustedes sí conocen la del más cercano. Entonces vamos, oremos porque este está teniendo esta necesidad, esta enfermedad. Se deben de dar los milagros y las señales porque Dios está en nosotros. Que nuestra incredulidad no nos gane, no nos gane. Eso es lo que el Señor también nos está enseñando acá. Y ahora les pido, ahora sí, ven, a ver, miramos. Señora. ¿No? Ahora, entonces, vamos a volver, ahora sí, a leer el versículo 57. Y dice así: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Ven? Se escandalizaban. Escandalizarse es algo como, me asombré, pero no para bien, sino, ¡ay, mire lo que él está diciendo! Mire lo que él está haciendo. Se escandalizaban, pero en nosotros también la gente debe ver ese escándalo, que no nos vean normales. Alguna vez aprendía que si uno es un cristiano normal, es porque está mal. Tienen que haber milagros, señales, prodigios. ¿Por qué? Porque somos cristianos, que la gente diga, uy, sí, yo quiero que su merced ore porque yo escuche, y no porque seamos nosotros, ¿no? Claro, sino porque es Dios en nosotros, porque yo escuché o he sabido que usted ora y sí han habido sanidades. Vuelvo y digo, no por nosotros, sino porque Dios está en nosotros. Que la gente diga, uy, Milet, uy, Raúl, uy, Marcelita, Juan, mire lo que está haciendo, y él es nuestro vecino y mire lo que está haciendo. Entonces dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, ¿qué les comentó? No hay profeta, dice acá, no hay profeta sino en su propia tierra y en su casa. Algo que aclarar, ¿Jesús estaba en qué ciudad? En Nazaret. ¿Y Nazaret está dentro de qué ciudad? ¿Dentro de qué país? En Israel. Entonces se acuerdan que en Juan 1 dice, y él vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Y él dice, vino al mundo. Nosotros también podemos ser ese Israel que no lo está reconociendo. Podemos ser también ellos. Y luego dice, y en su propia casa. Porque la palabra también muestra que los hermanos hubo un momento en que no creían, que pareciera ser que ellos creyeron cuando Jesús muere y resucita. ¿Por qué? Porque hubo un momento que Jesús les dice, acá, bueno, les dice a los hermanos, vaya, muéstrense, si usted quiere que lo conozcan, vaya, muéstrese. Y Jesús les dice, no es mi tiempo, vayan ustedes a esa fiesta, yo no voy a ir. Y Jesús fue después. Pero los hermanos dice ahí, porque no creían en él. Pero ¿cómo les parece que en Hechos 1:14 dice que María y los hermanos de Jesús estaban allí? Y en ese momento se habla también de cuando vino el Espíritu Santo. Es decir, ellos sí creyeron después en Jesús, en su hermano. Y ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos viendo a Jesús como profeta? ¿Qué caracteriza a un profeta? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Con qué finalidad? Que haya arrepentimiento, ¿qué más? Bueno, pedir perdón, saber la verdad y que haya un cambio. Cuando leamos la palabra, que deseemos hacer lo que allí dice. Porque es ese profeta independiente, si estamos leyendo el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Habacuc, el que sea, es un profeta hablando de parte de Dios. Y cuando un profeta habla es porque hay algo que arreglar. Iglesia, cuando leí esta porción bíblica, yo decía, pero bueno, ¿y ahí qué? Cuando empezó Dios, venga, arregle, venga, usted sí tiene fe, venga, si se están dando los señales, los milagros, venga, usted cómo me está viendo a mí, me está viendo como el Dios o me está viendo ya como el Jesús que ya lleva 16 años escuchándolo. ¿Qué estaba pasando? Pero resulta que acá Jesús dice, y esto es él está aclarando que lo que pasa, dice, ustedes no me quieren creer a mí
porque yo soy de esta región y porque yo soy de su familia. ¿A ustedes les ha pasado eso? Que de pronto su familia diga, ay no, antes me agradaba más porque me tomaba conmigo, bailaba conmigo, se iba, bueno, lo que sea, y ya no. Resulta que nosotros ahora como iglesia podemos y debemos de pasar por lo mismo, la verdad sea dicha, que la gente note que hay algo en nosotros y nosotros le empecemos a dar honra a Dios. Como iglesia somos los primeros en darle la honra a Dios y a Jesús como profeta, pero que nosotros a su vez llevemos los milagros, las señales, los prodigios. Mire, iglesia, ¿cómo honramos a Jesús? Creyéndole, y que cuando leamos la palabra no lo digamos como, vuelvo y digo, y discúlpeme si reitero, como eso yo ya lo sé, yo ya sé eso. Entonces lea más o analícelo más profundamente. Venga, esto que dice acá, acá leyendo dice, la perla de gran precio, y fue y vendió todo y compró la perla. ¿Será que yo ya di todo y ahora estoy con el reino de los cielos para mí? Eso es algo así, obedecer la palabra. Pero entonces, ¿qué pide el Señor? Ustedes sí véanme como el profeta. Porque acá podemos tener también la excusa, podrían tener ellos, es de que Jesús ni siquiera había muerto, ni siquiera había resucitado. Entonces podría ser, pero nosotros ya tenemos toda la historia, no tenemos excusa. Iglesia, que nuestro corazón no se acomode, nuestra mente no se acomode a un diario vivir, sino que se den las señales, los milagros, que la gente diga, uy, se escandalice. Y lo segundo, y lo otro que nosotros debemos de hacer, por favor les pido que leamos 1 Corintios 3, del 5 al 11, que es como lo que como iglesia también debemos de hacer. 3 del 5 al 11, dice así: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahí vamos a parar. ¿Quién es Consuelo? ¿Quién es Stephanie? ¿Quién es Juan? ¿Quiénes son ellos? Dice servidores por medio de los cuales los demás han creído. Nosotros somos la iglesia que lleva la palabra de Jesús, porque creemos en Él. Y luego dice, y según lo que a cada uno fue concedido. Iglesia, todos tenemos dones, todos tenemos ministerios. ¿Hemos creído en Jesús? Sí, hemos creído. Llevémoslos, usémoslos para que se den esos milagros, esas señales, porque Dios dice, uy, sí, Marcela, sí, Raúl, Néstor, sí, cada uno, Nelly, Diana, cada uno está llevando su ministerio. Entonces se van a dar los señales, los milagros, porque estamos trabajando para Él. Entonces dice acá, luego dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Trabajemos en nuestra casa, trabajemos en nuestro lugar de trabajo. O sea, trabajamos predicando la palabra, ¿no? Aclaremos. En nuestro entorno, alguna vez haciendo un curso decía, y ese curso se llama Ilícit. Entonces nos decían, si ustedes tienen perritos, aprovechen a la gente que tiene perritos y ábrenle. Y eso tiene todo que ver conmigo. Entonces, aprovechen el entorno. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es uno, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ve? Ninguno de nosotros somos algo, es Dios, es Jesús el que da el crecimiento. Nosotros cumplimos con llevar la palabra. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Por qué? Porque es Dios en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Y dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Iglesia, no nos pongamos perezositos, sino llevemos, hagamos la obra, usemos nuestro ministerio, no nos quedemos con el intelecto. Acá hay un curso o un taller que se realizan, se llama el taller del testigo, o sea por internet. Tengo entendido que los miércoles también se están reuniendo acá.
Participemos, pero para llevar la palabra. No nos quedemos solo con el conocimiento, ¿sí? Llevémosla, prediquémosla. Hay gente que necesita la palabra del Señor. Y luego dice acá, pero dice, y aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Se acuerdan de los talentos? ¿Se acuerdan? Cada uno recibirá su recompensa. Si yo soy maestra, pues ejerzo como maestra del evangelio y recibiré mi recompensa. El pastor recibirá su recompensa. El evangelista, cada uno recibirá su recompensa. Pero iglesia, no nos acostumbremos a estar tranquilos, porque si estamos tranquilos estamos mal. Inquietémonos y llevemos la palabra. Dice en el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hemos pasado a ser colaboradores, así los que nos rodean no nos consideren como alguien importante. Luego dice en el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, hay un fundamento y todos vamos trabajando en él. Un edificio no es una casa ni siquiera de primer piso, es de muchos pisos, muchos, y cada uno vamos trabajando. Ese edificio es la iglesia del Señor. Nosotros como iglesia debemos de ayudar a que la iglesia crezca. Dice, porque nadie, dice ya en el 11, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la forma en que nosotros vamos a honrar a Jesús como profeta, creyéndole, obedeciéndole y llevando su palabra. Y Dios dará el crecimiento. Seamos iglesia, no temamos que sean de los que digan, uy, pero Consuelo, uy, pero Olguita, uy, pero Angie. ¿Qué? No, estamos llevando la palabra y es que Dios se está manifestando a través de nosotros. No temamos, démosle la gloria al Señor y analicemos qué ha pasado con por qué hay incredulidad en nosotros, por qué. ¿Será que de pronto nos confiamos más en nuestros bienes, en nuestras fuerzas? ¿Qué nos impide creer en Jesús? ¿Qué será? Pero ahorita vamos a orar pidiéndole perdón a Dios y teniendo libertad, porque tenemos al Salvador, al que ya nos libró de pecados. Él ya nos libró de pecados, ya nos podemos presentar ante el Padre. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre, gracias porque tú nos has mostrado que sí estamos acá en el mundo como lo estuvo Jesús, pero Jesús tenía una misión clarísima, Señor, además de obedecerte y hacer tu voluntad, danos libertad a nosotros. Ya no hacemos memoria del pecado, Señor, porque tú ya no lo limpiaste, ya podemos avanzar con tranquilidad. Señor, ayúdanos a creerlo, Señor, pero también ayúdanos a no enfocarnos en lo que ya venimos viviendo, una oración, una lectura y al congregarnos, sino que pongamos en práctica nuestros dones, nuestros ministerios, que vayamos y oremos por el enfermo, que vayamos y llevemos una palabra de aliento al que está triste, desesperado, Señor, porque eres tú en nosotros. La sabiduría de Jesús iba en todas las áreas y Él ya nos libertó de Satanás, Él ya nos libertó del pecado, Él ya nos libertó del mundo, Señor. Ayúdanos a que nosotros lo creamos y lo vivamos, que nosotros pongamos nuestros dones en el servicio para que este edificio que es la iglesia vaya creciendo. Perdónanos porque nos hemos dormido como iglesia, perdónanos, pero hoy decidimos, Señor, cada uno allá le dice al Señor que debemos de avanzar, que debemos de recibir tu palabra, maravillarnos y obrar, no quedarnos como hicieron ellos de pronto en la crítica y en la incredulidad, sino tomarla y vivirla y que esta palabra se haga realidad en nosotros. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, que seas tú también guiándonos a través del Espíritu Santo. Tu palabra mostraba que Jesús tenía sabiduría, poder y milagros porque tú lo habías ungido y a nosotros nos has ungido, nos has limpiado, ya nos has escogido, Señor, no porque seamos algo especial, sino porque decidimos creerte y ahora hemos de llevar tu palabra. Gracias Padre Santo, gracias por tanto amor y misericordia.
Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.